yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Con tu amor, Espíritu de Dios. Ay, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios, ven, lléname. Me gustaría compartir contigo el día de hoy el tema del peligro de una vida independiente de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel 16:8 y la palabra del Señor dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre de ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra el día de hoy, Señor Jesús. Te pido que tu Santo Espíritu ministre a nuestros corazones, Señor. Le damos bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en este tiempo de compartir esta palabra, Señor. Que tu espíritu, Señor, que mi espíritu esté alineado a tu espíritu, mi mente a tu mente y mi voluntad a tu voluntad, Señor. Y que tú dirijas cada palabra que salga de mi boca, Señor, y cumpla el propósito por el cual fue enviada. Cubrimos cada casa, cada hogar, Señor Jesús, cada persona, Señor Jesús, estamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del peligro de tener una vida independiente de Dios. En el capítulo 16 de Ezequiel, versículo 8, menciona cómo era la nación de Israel. Está hablando de una nación que era bella, que se reconocía por su hermosura. Dice que el Señor la miró. Dice también que Él la lavó, que Él la vistió de lino, le puso muchas joyas, la adornó, de tal manera que era reconocida por todas las naciones y era admirada. Y Dios está hablando de la nación de Israel como una nación amada por Dios, ¿verdad? Y vemos en los versículos anteriores que dice que Dios le da vida a esta nación. Y lo primero que Dios hace con nosotros, cuando nosotros lo conocemos, es traer vida ahora sí que a nosotros, ¿no? A cada parte de nuestro ser. Pero dice que una parte que me gusta de este capítulo es que dice: yo te vestí, yo te engrandecí, yo te puse, yo te lavé. Habla acerca de cómo Dios procuró a la nación de Israel. Y algo pasa con esta nación en los versículos siguientes. Y dice que cuando se vio esta nación hermosa, engrandecida, y que ya lo tenía todo, que no le faltaba nada, y ahora estaba feliz, dice también. Ahora las demás naciones la admiraban y algo pasa con esta nación. Empieza a ensoberbecerse, a entrar en ella soberbia, empieza ella a exaltarse a sí misma y se olvida de Dios. Y dice que, ¿por qué se olvida de Dios? Porque ella creyó que era grande por sus propios esfuerzos. Y a lo mejor decía: todo lo que tengo ahora lo conseguí yo, y empieza a decir yo, ¿no? Lo que es exaltarnos y ensalzarnos, ¿no? Y dice: me esforcé, soy lo que soy porque me lo merezco. Y volvemos a ver que la nación de Israel se olvida de Dios. Y entonces Dios va a tener que pasar nuevamente por la nación de Israel. Y vemos lo que dice el versículo 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti. Y dice: te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre de ti y cubrí tu desnudez. Habla acerca de que esta nación una vez se vio destruida, que lo perdió todo después de haberse creído que por su propio esfuerzo había obtenido la admiración de otras naciones. Dice que Dios
que todos los que se exaltan, Dios los vuelve a humillar, ¿verdad? Entonces, ese tiempo de exaltación duró poco. Entonces, Dios interviene. Aquí es la parte más hermosa de este capítulo, es que Dios se vuelve a acercar a su pueblo, a Israel, y dice que cubre su desnudez. ¿Cuándo Dios cubre nuestra desnudez? Cuando nos sentimos avergonzados, cuando hay una humillación por parte de nosotros, ¿verdad? Y dice que esta nación puede representarnos a veces a nosotros. Es un reflejo a veces de nuestra propia vida, a veces de la iglesia en Cristo actualmente, y Él nos engrandece, ¿no? Y nos da una vida. Y cuando nos empieza a engrandecer, dice que tendemos las personas a olvidarnos de Él y creemos que todo lo que hemos conseguido en nuestra vida lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas, y no es así, porque todo lo que somos hasta el día de hoy ha sido gracias a Él. ¿Por qué? Porque fue Dios el que nos dijo: vive. Cuando Dios nos dice vive, es cuando Dios sopla aliento de vida sobre nosotros, ¿verdad? Y cuando Dios es en nosotros, por ende, hay bendición en nuestra vida. Y podemos ver que es muy peligroso empezar a confiar en nuestra propia hermosura. Dice que el pueblo de Israel, la nación de Israel empezó a confiar en su propia hermosura, y eso provocó que el pueblo de Israel se independizara de Dios. Y el resultado de esa independencia de Dios es estar un poco en las cosas del mundo y otra cosa en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empieza a haber en el pueblo de Israel el decir de, pues, Dios es un Dios de gracia, y Dios, el día que yo me arrepienta y que yo me canse de estar en el mundo, pues Dios me vuelve a recibir. Y sí es cierto, Dios nos vuelve a recibir, pero nos olvidamos que el mundo nos va a cobrar una factura, y el precio que nosotros pagamos por estar desperdiciando nuestro tiempo en el mundo es muy caro. Entonces, a veces minimizamos esa lejanía, esa independencia que a veces decidimos tener de Dios. Y sí es cierto, Dios nos puede dar una oportunidad y nos va a recibir, claro que sí, pero lo que Dios quiere que nosotros evitemos es de que a veces perdemos tanto tiempo estando en las cosas del mundo que Dios quería que nosotros lo aprovecháramos para que Él nos siguiera engrandeciendo. Entonces, ¿cuál es el resultado de tener una independencia de Dios? Primero dice en este versículo, en este capítulo de Ezequiel 16, podemos ver que el resultado de tener una vida independiente de Dios es que se volvió una nación idólatra. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que reemplaza a Dios, es algo que dice que es un ídolo, es a lo que le damos nosotros nuestra vida. Es el tiempo que le dedicamos a otras cosas que no es Dios. Por lo general, cuando tenemos un ídolo, pensamos en él. Puede ser a veces un ídolo nuestro negocio, puede ser nuestra empresa, el dinero que ganamos, puede ser el trabajo, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Entonces, como ocupa el lugar que le corresponde a Dios, a eso le damos nuestro tiempo. Y todo nuestro pensamiento va a estar alrededor de esas cosas que ocupan el lugar de Dios, y nos volvemos esclavos de ese ídolo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, y no nos damos cuenta. Y con el tiempo, si dejamos pasar el tiempo, pues esos ídolos van creciendo y ya no hay cabida para Dios. Entonces,
ese es un tipo de ídolo, pero también me gustaría tocar lo que es la idolatría de las bendiciones. Y a veces idolatramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y básicamente en este punto me quiero centrar en la prédica de hoy, en la palabra que quiero compartirles a ustedes, porque sí es cierto que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios nos bendice de maneras sobreabundantes, de maneras sobrenaturales. Y a veces esas bendiciones que Dios nos ha dado, empezamos a mirar más a las bendiciones que mirar a Dios. Y eso es muy peligroso. Y un ejemplo muy claro que la Biblia nos enseña es acerca de la vida de Abraham. Y Dios nos da un ejemplo de cómo Dios le promete a Abraham un hijo. Y es su hijo de su promesa. Era el deseo más profundo de su corazón. Y Dios lleva a Abraham a muchos... Prueba mucho a Abraham en todas las etapas de su vida. Vemos que Dios despoja a Abraham de todas sus cosas, ¿no? Primero le dice que deje a su familia y empieza a él a obedecer confiada. Siempre Abraham obedeció a Dios, pero cuando Dios le concede el hecho de tener a Isaac, era el hijo amado, era el hijo de la promesa, era el hijo de la bendición. Vemos que hay un momento en ese transcurso que Dios le pide a Isaac. Y imagínate, tanto fue deseado Isaac, ese hijo de la promesa, ese hijo amado, porque le dice tu único hijo, o sea, le está diciendo tu amado, o sea, le está diciendo que era... Dios se comunica con Abraham tocando sus fibras más sensibles, diciéndole tu único, tu amado, tu Isaac, en donde había sido llamado descendencia. Y Dios le dice a Abraham, llévalo a ese monte, allá ese monte, porque quiero que me entregues a Isaac, que sacrifiques a Isaac. Entonces imagínate la confusión que a lo mejor pudo tener Abraham en ese momento, como que decir, como contradicción, decir, ¿cómo me puede el Señor pedir esto, no? Pero dice que Abraham obedeció a Dios. Y algo muy importante, que cuando yo me pongo a leer esta parte de la Biblia, veo que le dice, ve allá al monte, ¿no? No lo manda a un altar aquí cerca, ¿no? Sino lo manda lejos, ¿no? ¿Y por qué Dios lo manda lejos? Porque acuérdense que cuando nosotros caminamos por mucho tiempo o vamos a caminar una distancia larga, en esa distancia larga podemos pensar muchas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor también Dios le dijo, ve allá, porque Dios iba a probar también en ese trayecto el corazón de Abraham, que pudo haberse arrepentido, pudo haberse retractado de haber tomado la decisión de sacrificar a Isaac. Hubo a lo mejor un conflicto en sus pensamientos, pero aún así Abraham decidió tener fe en que algo bueno iba a suceder. Y algo muy importante que podemos ver es cómo Dios a veces, las bendiciones que Él nos da, Dios a veces las va a poner a prueba cuando ve que si realmente amamos a Dios por lo que es o por lo que Él nos da. Y vemos también cómo Dios provee en ese momento cuando Dios ve la disposición de Abraham de entregar a Isaac, y Dios manda un ángel que impide que Isaac ahora sí concluya el sacrificio, ¿no? Y vemos también, si nos vamos más adentrando a lo que es la ley, se suponía que ya no habían sacrificios humanos, estaban prohibidos los sacrificios humanos. Entonces, a lo mejor también Abraham pudo decir, ¿cómo Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi propio hijo si esto está prohibido por él, por la ley? Pero aún así, en medio de todas esas
luchas, esas contradicciones divinas que podríamos llamarle, Abraham decidió actuar en fe y no dudó en su corazón y fue obediente. Y es algo que me gustaría tocar el tema de hoy, de que a veces, fíjense algo, Abraham es un claro ejemplo de que él nunca idolatró a Isaac, nunca puso en su corazón otra cosa más importante que Dios en su vida, a pesar de que Isaac era el sueño, era la contestación a los deseos de su corazón. Abraham nos enseña que el lugar que nos debe de corresponder a cada uno de nosotros, el tener a Dios en primer lugar y después sus bendiciones. Y ¿sabes qué? A veces nosotros como cristianos idolatramos las bendiciones. He conocido, y muchos de ustedes a lo mejor a su alrededor, hemos visto cómo Dios prospera a muchas personas y Dios bendice a muchas personas, y cuando ya son bendecidas por Dios se olvidan de Él, ¿verdad? Y es algo en que el día de hoy tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es muy importante que no perdamos de vista que el que debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón es Dios. No dejarnos llevar por las bendiciones. Algo que he aprendido en este tiempo es que a veces tenemos que pasar por circunstancias muy difíciles. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios es el que nos las da. Y a veces nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué ahora, si Él me dio esto, por qué ahora me pide que se lo dé? Vamos a poner un ejemplo en este momento, es que a pesar de que a veces nosotros no entendamos las cosas, tenemos que aprender a abandonarnos en los brazos de Dios. Así como yo siento que Abraham, cuando Dios le pide eso, lo que hizo fue abandonarse en los brazos del Señor. Y es ahí cuando entra el Señor y dice que provee un cordero, ¿verdad? Dice que hay un cordero para el sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos entregamos absolutamente en los brazos del Señor, podemos estar seguros y confiados de que todo va a estar bien. Y lo que el Señor nos quiere decir es que no quiero que hagas de las bendiciones que yo te doy un ídolo, porque no te lo di para eso, no te lo di para que las idolatres, te lo di para que me veas a mí en tu vida, te lo di para que me veas a mí en ti, en tu familia. Entonces el Señor quiere que volvamos nuestra mirada hacia Él y no hacia las bendiciones que Él nos da. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver las bendiciones que Dios nos da y a poner en primer lugar a esas bendiciones, a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a nuestra familia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a olvidar de Él. Entonces ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, ya no tenemos tiempo para congregarnos. Podemos empezar a decir, pues hoy no voy, este domingo no voy a la reunión. Empezamos a poner peros para tomar los cursos de capacitación y empezamos a posponer a Dios. Y ya no tenemos tiempo para orar, para tener intimidad con Él. Y entonces nos volvemos independientes de Dios. ¿Por qué ya no? Porque sentimos que ya no lo necesitamos y empezamos a creer la mentira de que esas bendiciones que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Es porque yo me lo merezco, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando empezamos a independizarnos de Dios? Pues nos empezamos a adentrar, a asociar con el mundo. Y siempre cuando hay una idolatría, cuando nos empezamos a idolatrar otras cosas,
vamos a empezarnos a meter más en lo que el mundo nos ofrece. Y entonces se empieza a activar nuestra carne, se empieza a activar nuestra alma y nos pone en lugares horribles, nos pone en lugares muy peligrosos, nos hace caminar por lugares que a veces en un pasado ya habíamos caminado, que en esos caminos que anteriormente habíamos andado cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pues esos caminos nos trajo amargura, nos trajo dolor y nos volvemos otra vez a esos caminos. Y empezamos a darle vueltas, ¿no? Empezamos a hacernos esclavos de esas cosas que nos empiezan a orillar al mundo. Y entonces el mundo empieza a inventar necesidades que según ahora necesitamos, ¿no? Por ejemplo, empieza a insistirnos de que ahora necesito este coche, ahora necesito estas cosas para ser feliz. Y fíjate algo muy peligroso, que a veces empezamos hasta a orar para que Dios nos dé esas bendiciones, ¿no? Empezamos a orar por ese viaje que queremos, por ese coche, por esa casa. Empezamos a orar por tener más economía y empezamos a hacer un desastre de nuestra vida, ¿no? Y pensamos que por el hecho de orar nos los merecemos, ¿no? Y empezamos a ocupar a Dios. Entonces un pie está en el mundo y otro pie en Dios, porque empiezo a buscar a Dios. ¿Para qué? Para suplir esas necesidades que el mundo ahora me exige tener. ¿Por qué? Porque la carne es el enemigo del espíritu. Entonces, mientras nosotros estemos metidos en el mundo, no vamos a poder saber qué es lo que el Espíritu de Dios nos está hablando que hagamos en ese tiempo. Y es muy peligroso, porque actualmente he visto cómo nos hemos dejado engañar por el enemigo y empezamos a anhelar o a tener una vida que sí es bueno tener, pues un buen carro, a lo mejor un viaje, no es malo, pero empezamos a hacerle énfasis a lo que el mundo nos ofrece. Y nos olvidamos que esas bendiciones Dios nos las dio porque Él nos ama. Y Dios se pone muy triste y se empieza a alejar su Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos empezamos a alejar de Él. ¿Por qué? Porque ya no le tenemos el tiempo, ya no pasamos ese tiempo de comunión, ese tiempo de intimidad con Él. Te voy a poner un ejemplo que va a parecer chistoso, pero es como, mira, nuestra relación con Dios es como una relación de pareja, como una relación de un matrimonio. Así todo el Nuevo Testamento habla acerca de una relación de un esposo con su esposa, que es la iglesia. Y te voy a poner un ejemplo, y es: imagínate que mi esposo se llama Gerardo y que Gerardo me dijera un día: ¿sabes qué, Kiki? Hoy no voy a llegar a dormir a la casa, me voy a quedar a dormir con un amigo. Y pues pasa, ¿no? Y le digo, bueno, está bien, ¿no? Y imagínate que al otro día me dice: ¿sabes qué, Kiki? Hoy tampoco voy a llegar a dormir contigo y me voy a quedar ahora en casa de mi mamá. Y así sucesivamente van pasando días, hasta que un día yo le digo: oye, Gerardo, pues fíjate, oye, Gerardo, ¿y por qué no me avisaste que no ibas a llegar a la casa? ¿Por qué no has venido a la casa? Y que Gerardo me dijera: ¿sabes qué? Es que me olvidé de llegar a la casa, ¿no? Imagínate ustedes, si nos conocen a nosotros como pareja y saben que somos un matrimonio, que tenemos una familia, pues ustedes dirán: ay, pues qué ejemplo de familia, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Por qué? Porque no una persona con la que tú decides compartir tu vida y que está en tu casa es para que vivan juntos, ¿no? Y haya comunicación y haya comunión. Y imagínate si Gerardo se la pasara viviendo cada día, un día de la semana, en diferentes casas, luego en la casa del vecino, del compadre. Pues qué tipo de familia hay, ¿no? Qué tipo de relación, qué tipo de matrimonio, qué tipo de pareja.
Pues lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Que empezamos a abandonar nuestra relación con Dios. Y hoy no oro, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Y pasan semanas, meses, días, años. Y nos empezamos a alejar de Dios. Pero decimos que que amamos a Dios. Y se supone que nuestra relación con Dios es como una relación de pareja, que dice que Cristo se entregó por amor a nosotros. Entonces, imagínate qué tipo de relación tenemos con Dios. Si cada día lo vamos posponiendo. ¿Por qué? Porque decimos, es que hoy estoy cansado, porque trabajé mucho esta semana. Es que ya me cansé de ir a los cursos, necesito un descanso, ya no quiero servir en los ministerios, ya no me quiero congregar. Y a veces hay gente que cree que yéndose de la iglesia su vida va a cambiar y al contrario, empeora tu vida. ¿Por qué? Porque te empiezas a alejar de Dios. Entonces, ¿por qué siempre tendemos a alejarnos de Dios y a posponer las cosas de Dios? Pero tú no puedes tomar esa decisión como decides alejarte de Dios con tu trabajo, ¿no? No puedes decir, el día de hoy no trabajo porque me absorbe mucho, no. Y al contrario, tampoco esa decisión tampoco la tomas con tu familia, que por lo general la familia nos absorbe mucho tiempo. ¿Por qué sucede eso? Porque hemos dejado de amar a Dios y Dios ha dejado de ser el primer lugar en nuestra vida. Y es así como a veces nosotros idolatramos las bendiciones que Dios nos da. Y es muy peligroso porque lo que hace el mundo es apartarnos y que nosotros perdamos tiempo. Y para Él es muy padre que nosotros perdamos tiempo, pudiendo aprovechar el tiempo. Dice la palabra de Dios, aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo el día de hoy son muy malos, pero aún así hacemos caso omiso a las advertencias que el Señor nos da. Y nos empieza a gustar estar independientes de Cristo, cuando realmente ni conocemos cuál es la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo habla de un cuerpo, habla de que Dios le gusta habitar dentro de una iglesia, dentro del calor de una familia. Porque sin Cristo, ¿sabes por qué no podemos tener una vida independiente de Cristo? Porque nosotros fuimos creados para estar en unidad. Porque dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. Y el secreto del alma, y es de la que tú te tienes que cuidar todos los días, es mantenernos carentes, insuficientes y una vida sin identidad, una falta de imagen. Entonces el secreto de estar dirigidos o permitir que el alma se adueñe de nuestra vida es que empieza a crear esas carencias, y por eso nosotros vamos buscando la manera de llenarlas con cosas terrenales, con cosas que el mundo nos ofrece. Y es muy importante que en este tiempo tú empieces a mirar hacia dónde o qué hizo Dios para que tú dejaras de verlo a Él y dejaras de ver las bendiciones. ¿Qué es lo que pasó en tu vida que te hizo idolatrar las bendiciones y dejar de mirar a Dios? ¿Y sabes algo muy importante que hizo Dios con la nación de Israel?
que esa nación que fue desagradecida, que en un momento decidió independizarse de Dios, Dios le dijo, yo te veo siempre, aunque tú no me veas. Yo te veo cuando tú te levantas. Yo te veo cuando tú luchas con tus emociones. Pero ¿sabes qué? Te cubrí porque vi tu desnudez. Cuando tú disfrutabas un tiempo de independencia, yo llegué ahí para cubrirte. Y la bendición que tiene Dios para nosotros es siempre para bien. Y a mí me gusta cuando en Ezequiel leemos, dice, te cubrí. O sea, con cuánto amor Dios se vuelve a acercar a nosotros. Y ¿sabes qué? Cada vez que tú te quieres independizar de Dios, dice la palabra de Dios, que Él va a pasar otra vez junto a ti. Y te va a mirar. Y va a decir, y va a extender, dice, su manto sobre de ti y te va a cubrir. Y dice algo, y va a entrar en pacto contigo. Y dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. ¿Sabes? A pesar de que a veces nosotros nos intentemos independizar de Dios, Él se va a acercar nuevamente. Y Él está esperando el momento para entrar en pacto otra vez con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, mío eres tú. Yo te escogí, he puesto mis ojos en ti. Tú me perteneces, no le perteneces a alguien más. Solo le pertenezco a Dios, no a los demás. Soy tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Dios me posee. Y el acto más grande de amor de Dios es eso. Es cuando Él viene a cubrir nuestra desnudez. Viene a cubrir nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque nos ama. Y ¿sabes lo que Dios quiere en este tiempo? Es que tú le digas, que tú y yo le digamos, yo quiero cada día más de ti. Dios quiere que dejemos amarnos por Él, que entremos en esa intimidad con Él y que nosotros lleguemos al punto de decir, yo espero todo de ti, Señor. Hoy dependo de Cristo, cada día dependo de ti. Y que tú dejes de pensar en lo que el mundo te ofrece y dejes de pensar a buscar a Dios por las bendiciones que Él te da. Es un tiempo en donde Dios nos está buscando porque son tiempos de amores. Es tiempo de amores, es tiempo de que nosotros nos podamos volver a Él, a entrar en un pacto, en donde cada día anhelemos la presencia de Dios. Es que a veces pensamos que porque lo buscamos ayer ya no lo tenemos que buscar el día de hoy. Y tú tienes que aprender a buscar cada día a Dios, cada día por lo que Él es, no por lo que Él te da, sino porque Él es Dios en tu vida. Y yo quiero que en este tiempo nosotros podamos aprender a decir, yo dependo de ti, yo no quiero una vida independiente de ti, yo quiero estar contigo, yo quiero entrar en ese pacto, yo quiero que me engrandezcas. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual fui creada. Que no seamos como el pueblo de Israel, como se olvidó y dice en los siguientes versículos vemos que fue adúltera y se prostituyó, pero aún así Dios la ama y Dios la perdona. Pero que no perdamos el tiempo
diciendo es que Dios me va a perdonar y cuando yo vuelva a acercarme a Él, pues su gracia me perdona. Sí, su gracia nos perdona, pero Dios dice, yo no quiero que pierdas el tiempo, yo quiero que disfrutes todo el tiempo que yo he destinado para ti, para engrandecerte, para que el mundo pueda ver lo que yo hago en tu vida, que el mundo pueda ver lo que yo soy en ti y que no nos desviemos de las bendiciones que Él nos da, porque las bendiciones son temporales, y que podamos tener ese corazón, ese tipo de entrega total, esa fe que tuvo Abraham, que sobre todas las cosas, que sobre su amado, sobre su único Isaac, siempre estuvo Dios en primer lugar. Vamos a concluir esta pequeña palabra. Espero que haya sido de bendición y yo pido al Dios que Él redarguya nuestros corazones para que podamos amarlo a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Deseo de todo corazón que esta palabra pueda caer en tierra fértil. Señor Jesús, ayúdanos a mirarte a ti solamente, Señor. Ayúdanos a reflejarte a ti en todo lo que nosotros hacemos, Señor. No permitas, Padre Santo, que nos dejemos llevar por las bendiciones que tú nos das, Padre Santo, y que podamos reconocerte sobre todas las cosas, que tú seas el único en nuestras vidas, que nosotros podamos depender totalmente de ti, Señor Jesús, porque fuera de ti no hay nada, Señor, fuera de ti no somos nada, Señor. No permitas que las bendiciones que tú nos has dado nos alejen de ti, nos alejen de amarte cada día más, porque dice tu palabra que tenemos que amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.